Mi abuela tenía 147 años cuando finalmente murió. Y cuando digo finalmente, créanme que lo digo en serio. Mi nombre es Elena. Tengo 32 años. Y hasta hace 6 meses vivía una vida completamente normal en la ciudad. Nunca fui cercana a mi abuela materna. De hecho, apenas la vi 5 o 6 veces en toda mi vida. Ella vivía en una casa enorme, en un pueblo del interior, y mi madre siempre encontraba excusas para no visitarla. Cuando le preguntaba por qué, solo decía que la abuela era una mujer difícil y que era mejor mantener distancia. Cuando recibí la llamada del notario informándome que mi abuela había fallecido y que yo era la única heredera de su propiedad, mi primera reacción fue de sorpresa. Mi madre había muerto 2 años antes en un accidente de tráfico y yo era hija única. Pero lo que realmente me impactó fue cuando el notario mencionó, casi de pasada, la edad de mi abuela. 147 años. Pensé que era un error en los documentos. La primera vez que vi la casa, sentí algo extraño en el estómago. Era una mansión victoriana de 3 pisos, rodeada de un jardín salvaje que parecía no haber sido cuidado en décadas. Las ventanas eran oscuras, como ojos vacíos que me observaban mientras me acercaba por el camino de piedra. La llave que había dado el notario era pesada, antigua, con diseños que parecían símbolos que no reconocía. Y cuando abrí la puerta, el olor me golpeó inmediatamente. No era el olor típico de una casa cerrada. Era algo orgánico, vivo, como tierra húmeda mezclada con algo dulzón que no podía identificar. Los primeros días los pasé explorando. La casa estaba llena de antigüedades, muebles, cubiertos con sábanas blancas y retratos. Muchísimos retratos de mujeres. En el salón principal había una galería completa. Mujeres de distintas épocas, todas con la misma mirada penetrante, todas con un extraño parecido entre sí. Fue el tercer día cuando encontré el diario. Estaba buscando documentos importantes en el estudio del segundo piso cuando un libro encuadernado en cuero cayó de un estante. Las páginas estaban amarillentas, la tinta descolorida, pero aún legible. La primera entrada estaba fechada en 1847. La caligrafía era elegante pero temblorosa. Hoy realicé el pacto. Madre me enseñó las palabras, me llevó al sótano donde había y le ofrecí lo que pedía. A cambio, ella me prometió vida eterna para mí, hasta que nazca una heredera y pueda transferir la carga. Seguí leyendo, página tras página, y mi sangre se fue helando. El diario no era de una sola persona, era un diario compartido, pasado de generación en generación. Cada mujer de mi familia escribía en él, describiendo el mismo ritual, el mismo pacto. La entidad que vivía en el sótano les daba longevidad, salud, juventud prolongada, pero el precio era alto. Cada luna llena debían alimentarla. Y cuando finalmente decidían que era hora de morir, debían tener una hija que continuara el pacto. Si no lo hacían, la entidad reclamaba no solo sus vidas, sino las de toda su descendencia. Mi abuela había vivido 147 años porque había estado haciendo ese pacto desde 1920.
Y mi madre había muerto en ese accidente porque se había negado a continuar la tradición. Cerré el diario con las manos temblando. Esto no podía ser real. Tenía que ser las fantasías de mujeres enfermas, supersticiones de otra época. Pero entonces escuché el golpe. Venía de abajo, del sótano. Había evitado el sótano hasta ese momento. La puerta estaba en la cocina, siempre cerrada con llave. Pero ahora, cuando bajé las escaleras, encontré la puerta completamente abierta. La oscuridad del sótano parecía sólida, como si pudiera tocarla. Encendí la linterna de mi teléfono y comencé a bajar los escalones de madera que crujían bajo mis pies. El olor era más fuerte aquí, ese olor dulzón y enfermizo que había notado desde el primer día. El sótano era enorme, mucho más grande de lo que la casa parecía desde afuera. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados directamente en la piedra. Y en el centro había un círculo. No un círculo dibujado, un círculo excavado en el suelo de tierra, de casi 2 metros de diámetro, tan perfectamente redondo que parecía imposible que hubiera sido hecho a mano. Y dentro del círculo había algo moviéndose. Al principio, pensé que eran sombras jugando con la luz de mi linterna. Pero entonces, me di cuenta de que las sombras se movían independientemente de mi luz. Se retorcían, se enrollaban sobre sí mismas, formando patrones que dolían mirarlos demasiado tiempo. Una voz surgió de esas sombras. No la escuché con mis oídos exactamente, sino que apareció directamente en mi mente, como un pensamiento que no era mío. La heredera ha llegado. Retrocedí, tropezando con los escalones. La voz continuó paciente, casi maternal. Tu abuela finalmente descansó. Tu madre intentó romper el pacto y pagó el precio. Ahora tú debes seguir. Continúa la tradición y vive más allá de lo que cualquier humano podría soñar, o rechaza el regalo y únete a tu madre en la muerte. Tú y cualquier hija que puedas tener. Subí corriendo las escaleras, cerré la puerta del sótano y arrastré la mesa de la cocina para bloquearla. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que saldría de mi pecho. Tenía que salir de esa casa, tenía que irme inmediatamente. Pero cuando llegué a la puerta principal, no se abría. La llave no gritaba. La madera no cedía. Corrí a las ventanas, todas selladas como si hubieran sido siempre de parte de la pared. Pasé 3 días intentando escapar. No comí. Apenas dormí. Y cada noche escuchaba los golpes desde el sótano, más fuertes, más insistentes. En la madrugada del 4.º día, exhausta y desesperada, bajé nuevamente al sótano. La entidad estaba esperando. Las sombras dentro del círculo ahora tenían una forma casi humana, una figura femenina hecha de oscuridad y promesas antiguas. ¿Has decidido? Preguntó la voz en mi mente. Miré fijamente a esa cosa que había mantenido viva a mi abuela durante más de un siglo. Pensé en mi madre, que prefirió morir antes que continuar con esto. Pensé en todas las mujeres de mi familia, atrapadas en este ciclo interminable. Y entonces, vi algo que me heló hasta los huesos. En la pared del fondo, tallado en la piedra, había nombres, cientos de nombres, y al final de la lista, con letra reciente, estaba el nombre de mi madre. Y debajo,
un espacio en blanco, esperando. No les voy a decir qué decidí esa noche, pero les diré esto. 3 meses después, seguía viviendo en la casa. La había renovado. Había abierto las ventanas. Había llenado el jardín de flores nuevas. A los vecinos del pueblo les dije que era la nieta de la difunta propietaria y que había decidido establecerme aquí. Ellos me miraban de manera extraña, especialmente las mujeres mayores. Una de ellas, la señora que administraba la pequeña tienda del pueblo, me dijo un día mientras pagaba mis compras: «Te pareces mucho a tu abuela cuando era joven. Mismo cabello, mismos ojos. Ella también era muy hermosa». Sonreí y le di las gracias. Esa noche, cuando volví a casa, bajé al sótano. El círculo seguía ahí. Las sombras seguían moviéndose dentro de él. Y sobre la mesa que había colocado junto a la pared, había un nuevo diario encuadernado en cuero, con páginas en blanco esperando ser llenadas. A veces me pregunto si mi madre tuvo miedo cuando eligió morir, si supo en esos últimos segundos antes del impacto que había roto el ciclo, aunque fuera solo por unos años, o si sabía que eventualmente la casa llamaría a la siguiente heredera. Lo que sí sé es esto: mi abuela no murió a los 147 años. Ella eligió irse. Y ahora entiendo por qué. Porque después de un tiempo, la eternidad no es un regalo, es una prisión. Y las rejas de esa prisión están hechas de todas las cosas que has sacrificado para mantenerla. Pero esa es una lección que cada mujer de mi familia tiene que aprender por sí misma. Si alguna vez heredan algo de un familiar del que saben muy poco, pregúntense, ¿por qué les dijeron a ustedes? A veces, las herencias vienen con condiciones que no están escritas en ningún testamento. Y si han tenido experiencias con herencias extrañas, casas con historias oscuras o secretos familiares que no tienen explicación, déjenme saberlo en los comentarios. Después de lo que he vivido, ya no descarto nada. Y siendo 3 de la mañana, nos vemos en el próximo video, si es que decido hacer otro.